Saludos cordiales en el Señor, hermanos. Me da mucho gusto estar nuevamente por este medio con todos ustedes, con los que se van conectando, y esperemos que todos se lleguen a conectar. Agradezco mucho sus saludos y sus comentarios. Terminando de hacer el en vivo, puedo responderles. Ya tenemos enlazado también la computadora. Quizás a mí me da un poco más de ventaja para estar al pendiente de algunas cosas. Vamos a continuar con lo que veníamos desarrollando acerca de los cristianos y las pestes o las pandemias a través de la historia, y cómo es que en cada época, según los acontecimientos, el cristiano siempre respondía basado en las escrituras. Su respuesta era práctica en todos los aspectos. Su respuesta ante estas circunstancias era una respuesta evidente ante la sociedad que siempre le ha repudiado, sociedad que siempre le había perseguido. Y bueno, lo vimos en la peste cipriana con el documento o la carta apócrifa con respecto al capítulo 5 y 6 que narra acerca de la conducta del cristiano, y también lo vimos con respecto a la respuesta que Martín Lutero le da a John Huss con respecto a si el cristiano debería de huir bajo esas circunstancias. Y estamos estimando, a la luz de la historia y lo que vimos con las Sagradas Escrituras, que en sí el cristiano en esta tierra es luz del mundo, como lo dice Mateo capítulo 5 del versículo 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Era imposible que esa luz que brillaba, que resplandecía gracias al Espíritu Santo y a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, era imposible que esa luz fuese ocultada, era imposible que esa luz no resplandeciese. La luz de Cristo en los cristianos, y el versículo 15 dice: ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así, en forma de exhortación, así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres, para que vean vuestras buenas obras y suceda algo maravilloso que nuestro Señor Jesucristo dijo: y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestra conducta ante este tipo de situaciones tiene que ser evidente, una conducta no imprudente. No es una fe ciega, no es una fe rebelde, no es una fe incongruente. Es una fe permanente, una fe precisa, una fe intelectual, una fe respaldada con los hechos, de los cuales a través de la historia fue evidente. Ahora, si estoy haciendo énfasis de la evidencia de la fe en los cristianos del tercer siglo con respecto a la pandemia o a la peste de Cipriano y a lo que sucede con el brote de la peste bubónica en Wittenberg y lo que Martín Lutero hace, estamos hablando de una fe práctica, pero no quiero saltar algo que creo importante en este trabajo de la historia, que es con respecto a lo que sucede con Calvino y la peste bubónica. No podríamos dejar o no podríamos pasar por alto lo que Juan Calvino hizo, ya que intelectualmente hablando fue un hombre que aportó mucho a la Reforma Protestante. Entonces no podríamos pasar por alto lo que él brindó como legado, si estamos acudiendo de una forma muy breve a estos espacios en el tiempo que de alguna forma se asimilan a las circunstancias por las cuales cada uno de nosotros está pasando
en diferentes ciudades y en diferentes partes del mundo, no vamos a pasar por alto lo de Calvino, que como bien se le caracteriza en la historia como un hombre que Dios usó intelectualmente, también en esta circunstancia, en su práctica, Juan Calvino exhibió su teología. Repito, en la práctica, Juan Calvino exhibió su teología. No hubo incongruencia en lo que él escribía, en lo que él predicaba, con lo que en un momento o en una circunstancia tan complicada él pudo expresar. Ahora, quiero destacar que la mayoría de los historiadores, no todos concuerdan con ello, pero la mayoría de los historiadores cree que la madre de Martín Lutero perdió la vida en uno de los brotes de la peste bubónica, en uno de los brotes de la peste negra. Algunos creen que su condición intelectual de Juan Calvino, ya hablamos de Martín Lutero en el brote de la peste bubónica en Wittenberg, ahorita estamos hablando de la peste bubónica y Juan Calvino. Y les decía que algunos historiadores creen que la madre de Juan Calvino perdió la vida en base a la peste negra o peste bubónica. Algunos también afirman que el hecho de que Juan Calvino en repetidas ocasiones dijese que esta peste o la peste bubónica no se llevaba únicamente al impío, o no solamente era un castigo de Dios para el impío, sino que también el creyente podría verse afectado con esta peste bubónica. Algunas personas creen que era un hecho para justificar que su madre había partido en uno de los brotes anteriores de la peste bubónica. Sin embargo, algunos que datan la vida de Juan Calvino creen o atestiguan que la madre de Juan Calvino era una mujer piadosa. Es decir, no había un interés por solapar alguna conducta impropia de parte de su madre, ¿no? Sino más bien la teología de Juan Calvino lo llevaba a exponer que Dios hace juicio en la tierra de formas que el hombre no puede coincidir, o en la magnitud que el hombre no puede coincidir. Y lo que Dios hace providencialmente, estoy hablando del pensamiento de Juan Calvino frente a la peste bubónica, claro está, en Ginebra, pero él decía que lo que Dios hace, en este sentido, estamos hablando de la peste, no es un actuar soberano sin algún sentido. Pero él creía que nosotros, como seres finitos, no podríamos comprender ese actuar hasta que con el paso del tiempo, claro está, se viese visualizado. Y en algunas ocasiones ni siquiera nos vamos a dar por entendidos, ya que al ser consecuencia de lo que ocurre en un acto soberano de Dios, nosotros en nuestro intelecto deficiente no pudiésemos coincidir lo que hubiese sido si no hubiese existido ese acto. Y claro, ese pensamiento de Juan Calvino lo pueden ver ustedes en la institución de la religión cristiana, y claro está su posición o su inclinación con respecto al supralapsarianismo, ¿verdad? Pero bueno, básicamente ese es el pensamiento de Juan Calvino. Pero yo me quiero detener a algunas cosas importantes de este hecho para pasar a los siguientes momentos en la historia. Para 1553 se narra que vinieron a Ginebra a la Academia de Calvino muchas personas, y en esto coincidía con el brote de la peste negra en esa ciudad. Lo que narran los historiadores al respecto fue la gran consecuencia de la hambruna con respecto
a la plaga. Ahora bien, algo que yo quiero datarles de eso, que a mí me llamó la atención en cierta forma, que cuando la plaga azotó la ciudad, muchas personas, claro está, que fueron infectadas, y las autoridades del cantón de Suiza, de uno de los cantones de Suiza, recordemos que se dividía en cantones, puso a los infectados en un lugar, y en ese lugar los ministros no querían ir porque sabían que posiblemente era una sentencia de muerte. Y algo muy curioso es que elegían o hicieron una asamblea, como acostumbra la iglesia presbiteriana, para mandar a clérigos, pero lo curioso es que no querían enviar a Juan Calvino porque decían o narran los documentos. De hecho, hay unas traducciones, por el tiempo, claro está, no me dio la oportunidad de investigar como me hubiese gustado, pero no dicen que era esencial para la iglesia, pero sí dicen que Juan Calvino era muy importante en esos momentos para la iglesia, y por eso no lo querían enviar a las casas donde estaban reservadas para los infectados, por miedo a que Juan Calvino perdiese la vida en aquella circunstancia. Decían los clérigos que era de gran importancia la vida de su ministro reformador. Pero al final hubo 3 personas que fueron a ministrar, como lo fue Juan Calvino por decisión propia. Es decir, el presbiterio no quería que Juan Calvino fuese, pero él por decisión propia, Blanchet y Castellio. Fueron las 3 personas que ministraron en Ginebra bajo las circunstancias de la peste bubónica en esa fecha. A los 3 meses, Castellio murió. Su amigo de Juan Calvino murió por la peste, por la plaga. Se narra que al 1543 la plaga alcanzó su máximo poder de mortandad en la región, claro está. Y la peste amenazó toda la vida de aquellas personas. Hay un cronista que yo quiero narrarles bajo estas circunstancias. Él dice: todos los ciudadanos hicieron poco más que llevar cadáveres para enterrarlos. Fíjense lo que está diciendo esta pequeña frase. Lo importante de una labor de un ministro aferrado por la gracia de Dios a la fe y confiando en Dios fielmente. Este comentario narra lo crítico de una ciudad llena de esta peste. Dice: todos los ciudadanos, no excluye a ninguno, no hace una diferencia como lo hicimos en la plática que tuvimos en la tarde al respecto. No hace una diferencia entre ciudadanos impíos o ciudadanos miembros de la iglesia. No, él dice: todos los ciudadanos hicieron poco más que llevar cadáveres para enterrarlos. La ciudad estaba infestada por esta plaga. Pero lo que yo quiero recalcar es que para Calvino, si hablamos en la mañana con respecto a la peste de Cipriano, la vida práctica que tenía una iglesia del tercer siglo frente a persecuciones, y hablamos con respecto a lo que sucede de Martín Lutero, el celo por la fe en la praxis, lo que a mí me llama la atención de Juan Calvino, o quiero llevarles a que también les llame la atención, es cómo ese sentido intelectual, en la fe, te puede llevar a obrar de una forma tan puntual, tan precisa, que no existe un lugar donde alguien pueda decir que lo que tú dices y lo que tú haces se contradice. No sé si me estoy dando a entender.
El nivel intelectual de Juan Calvino todos nosotros lo conocemos, creo yo, que por su magna obra, La institución de la religión cristiana. Y si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de leerla de principio a fin, deja entrever en todas sus páginas esa forma de pensador que Juan Calvino portaba, esa etiqueta de un hombre que meditaba sobre la palabra de Dios. En la praxis, en esta situación, no se contradecía lo que Juan Calvino pensaba en todas las áreas doctrinales con respecto a la soberanía de Dios, ¿sí? Porque para Juan Calvino, la mano providencial de Dios estaba trabajando en cualquier desastre. Hermanos, no se les olvide, Dios es soberano y está obrando en cada circunstancia, como Juan Calvino lo dijo, no únicamente por obrar, sino con un propósito. La iglesia del Señor, tiene que llevar una vida de oración y bajo esa vida de oración buscar siempre su santa voluntad, siempre la voluntad de Dios. El saber qué Dios está obrando y cómo lo está obrando, para que nosotros, como es nuestro deber, respondamos con el único mandato que se nos ha dado a nosotros en la iglesia: ir y llevar el evangelio. No es que Dios vaya a cambiar sus planes para la iglesia. Atentos con lo que estoy diciendo. No es que vamos a ver qué está obrando Dios para ver si va a cambiar va a ser otra la situación y podemos obrar de otra forma. No hay. El trabajo de la iglesia, desde que nuestro Señor Jesucristo muere y resucita para el perdón de nuestros pecados y hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva, será predicar su glorioso evangelio. Es el trabajo de la iglesia. Quizás cambien circunstancias, no sabemos cuánto dure esta epidemia. Hablamos de la peste de Cipriana, o la peste de Cipriano, que duró 20 años. No sabemos cuánto dure esta epidemia. Si se extiende y hay reglas sanitarias, a lo mejor esas grandes iglesias, incluso que se dicen de sana doctrina, tengan que tener reuniones con un bajo número de miembros o de congregantes y hacer varias reuniones. No sabemos qué puede cambiar, y eso a lo mejor trae un gran beneficio a la iglesia, que es esa comunión que podemos tener entre hermanos, que muchas iglesias, por lo aglomeradas, grandes y lujosas y espectaculares, estoy siendo sarcástico, claro está, no la tienen, ¿verdad? ¿Sí? Que es algo... estoy especulando para que ustedes puedan darse una idea cuando estoy diciendo que puede haber cambios, o que Dios hace esto con un propósito, pero que no se cambia el propósito inicial del trabajo, de la labor de una iglesia aquí en la tierra, que es predicar el evangelio. Y Calvino creía que todo esto estaba de la mano de Dios, es decir, Dios estaba obrando tanto con el impío para arrepentimiento, pero también con la iglesia, para ordenarla como Él había ordenado, ¿sí? Nosotros entendemos la situación que existía en la Reforma con respecto al oscurantismo de la Iglesia Católica Apostólica Romana, y podríamos decir el oscurantismo bíblico que existe en algunas iglesias que hoy se dicen ser cristianas. Y podemos hablar del movimiento carismático en todos sus sentidos, o el movimiento, incluso el movimiento neocalvinista. Podríamos hablar del abandono también de la escritura y cómo Dios va a encaminar eso, ¿no? Bueno, Calvino no creía, escuchen esto, Calvino no creía que las plagas solo mataban a personas malvadas. Lo dije anteriormente, porque su madre, y algunos hacen referencia a eso, había muerto en uno de los brotes de esta plaga. No vio la enfermedad o el desastre pandémico simplemente como un evento sin sentido, hermanos. Tampoco vio a Dios como indiferente en medio de la enfermedad o el desastre, ¿sí? Sino vio a un Dios soberano obrando
en ambas partes. Digamos que su teología de Juan Calvino, de la predestinación, de la doble predestinación, del infralactarianismo, se vio evidente en su praxis ahí. Estamos hablando que los presbíteros o el presbiterio no quería enviar a Juan Calvino a cuidar a los enfermos de la peste. Lo consideraban o lo creían, voy a usar una palabra, espero no meterme en problemas, pero terrenalmente indispensable para la reforma de esa iglesia en ese momento. Recordemos que fue, y sus documentos hasta ahora son considerados brillantes, ¿no? Y sin embargo su fidelidad a la palabra de Dios, porque la Escritura dice que nosotros tenemos que ir a cuidar, lo resaltamos hoy en la plática que tuvimos en la tarde con respecto a la respuesta de Martín Lutero y usando Mateo capítulo 24, donde dice, me viste enfermo y no me visitaste, y él asimilaba el conocimiento de la Escritura en la práctica, no aislaba el conocimiento de la Escritura, es decir, no tenía un mundo intelectual desarrollado y su práctica era otra, no, coincidía fielmente en eso. Y cabe destacar, antes de concluir con lo que sucede con Juan Calvino, cabe destacar que Juan Calvino estuvo enfermo la mayor parte de su vida. Y de hecho su enfermedad tuvo que ver con, era problemas pulmonares. Y fue a los últimos años de su vida. Y si no mal recuerdo, fueron más de 10 años que él duró, o que batalló, que luchó con estas enfermedades. ¿Sí? Y bueno, ¿qué nos enseña el trabajo de este reformador intelectualmente dotado en la peste bubónica que azota Ginebra? Que nuestro conocimiento intelectual de las Escrituras debe de ir siempre ligado a nuestra práctica. Siempre tiene que ir ligado a nuestra práctica. Muy bien, voy a seguir adelante porque ya llevo 30 minutos y nos va a pasar lo que en la mañana y no voy a terminar. Y tengo aquí varias notas. Quiero hablarles brevemente sobre un apartado. A mí me maravilló por muchas razones. Y quiero hacer referencia a la peste bubónica y los puritanos. Recordemos que la peste negra o la peste bubónica tuvo varios brotes. Y bueno, ¿qué quiero resaltar con la peste bubónica y su efecto en Londres? Aparte de que, claro está, la vida les cambió, los negocios, las personas sufrieron terriblemente. Nosotros ya hablamos un poco al respecto de esta situación, porque tuvo un efecto comercial, tuvo un efecto familiar, tuvo un efecto social. La peste mataba a la persona infectada en una semana. En el tiempo que se le notaban o tenía los primeros síntomas, no era mucho lo que duraba con vida y era fácil de infectar. Muchas personas vieron a sus familiares, esposas, hijos, padres, abuelos morir, los abandonaban, los impíos los abandonaban. Era una peste que les daba terror. Ahora, ¿qué puede hacer? Hermanos, ¿qué creen ustedes que iba a ser un grupo de hermanos? Me estoy refiriendo a los puritanos, que tenían un conocimiento doctrinal exacto, preciso. Ellos conocían lo que la Escritura decía acerca de la soberanía de Dios. Ellos se regocijaban en la soberanía de Dios. Ellos disfrutaban la soberanía de Dios. No hay momento en la historia, y lo hemos hablado en otras ocasiones, y no soy la única persona que lo dice, no hay momento en la historia donde se haya juntado de una forma tan excelsa el conocimiento de las Sagradas Escrituras y la vida práctica como en el momento de los puritanos. No existe. Y estamos hablando que los puritanos también estuvieron bajo persecuciones. Los puritanos también estuvieron bajo restricciones. Los puritanos también estuvieron, en este caso, bajo circunstancias de enfermedades como la peste bubónica.
¿Qué hicieron los puritanos al respecto? Bueno, hay un dato muy hermoso, que es cuando la peste negra llegó a un pueblo de Deshbishri, en la fecha, algunos historiadores no se ponen de acuerdo, pero aproximadamente está en 1666. Si ustedes entienden, al último está el 666, lo cual hubo algunos revuelos al respecto. Pero bueno, no quiero detenerme en esa parte de la situación, sino en el acontecimiento en sí. ¿Sí? ¿Qué sucede? Que la peste llega a esa ciudad, la peste llega en todos los sentidos. Lo que la gente hacía al respecto para cuidarse de la peste era verdaderamente desordenado, era algo triste, era podríamos decirlo que en cierta forma era algo que causaba risa o que les causaría risa a ustedes que hoy tienen la información de cómo proceder frente a una infección, en este caso nosotros que estamos en casa, ¿sí? Lo que las personas hacían cuando llegaba la peste o cuando llegaba una epidemia de tal índole a sus puertas, o lo que está registrado que las personas hacían cuando llegaba la peste a sus vidas, era desde matar un pollo y ahorcarlo hasta pintar sus triángulos en sus puertas. Y hay historiadores que dicen que no había puerta pintada en aquel lugar, no había puerta que no estuviese pintada de tal forma en aquel lugar cuando pasó la peste. Era verdaderamente incongruente lo que la sociedad vivía en ese entonces. Sin embargo, lo que los puritanos hicieron es lo que tú ahorita estás haciendo. Así es, ¿sí? Los puritanos se reunieron en una asamblea en ese pueblo. De hecho, el clérigo había sido, o el presbítero había sido desterrado, recordemos, bajo las prohibiciones. Y lo que hicieron al reunirse, él dice que traía una idea para poder controlar la peste, pero que todos tenían que cooperar al respecto, que todos tendrían que poner de su parte, ¿sí? La fecha que data es el 24 de junio de 1666, ¿sí? Y el clérigo es Montpezón, que les dijo a sus feligreses que el pueblo debería estar cerrado sin que nadie pudiese entrar y salir, y solamente así podrían sobrevivir a la peste. Repito la fecha, el 24 de junio de 1666. El nombre, Montpezón. Una cuarentena bajo la peste bubónica. Una cuarentena cuando todos estaban huyendo. Todos abandonaban, hablamos en un momento al respecto, abandonaban sus ciudades. Ciudades quedaron desoladas. Lo que los puritanos dijeron, una cuarentena. Nadie entra, nadie sale. Proveamos para nuestras casas, proveamos para los nuestros, y pasando la cuarentena, todos nosotros estaremos libres de la peste. Hermanos, lo que se escribió en la historia narra que estos hombres salieron victoriosos de la cuarentena. Estos hombres que confiaban en Dios, salieron victoriosos de la cuarentena. Pero su confianza en Dios no fue una confianza ciega. Su confianza en Dios no fue una confianza imprudente. Su confianza en Dios no fue tampoco una confianza desatendida. No es que los que tuviesen más se quedaran con lo suyo y a los demás los dejaran abandonados. No. Su confianza en Dios fue una confianza conforme a las Sagradas Escrituras, entendidos bajo la circunstancia.
El avisado ve el peligro y ¿qué hace? Se aleja. El necio no. Y la historia narra que en esa ciudad las ciudades circunvencinas no hicieron lo mismo y el resultado fue fatal. Hermanos, el tiempo se me está yendo y no quiero concluir esto sin citarles lo que pasó Charles Spurgeon en Londres. Ya hablamos, hago un recuento de esto de una forma muy breve, la vida práctica de los hermanos del tercer siglo con respecto a la peste de Cipriano, que queda datada en el códex que trae la epístola designada a Diogneto. Hablamos de lo que sucede en Wittenberg, donde Martín Lutero recibe aquella solicitud de instrucción por parte del reverendo Jan Hus, haciendo la referencia si el cristiano debería de huir ante la peste, y estamos hablando de la peste bubónica, y donde Martín Lutero hace referencia a la vida, a cómo tenemos que ser solidarios con nuestros mismos hermanos, confiando siempre en Dios con prudencia. Hemos hablado de Juan Calvino, cómo Juan Calvino veía una fe intelectualmente práctica y visualizaba todo lo que la soberana mano de Dios hacía de una forma excelsa. Él sabía que Dios tenía un propósito para las cosas, un propósito que quizás él no coincidía en ese momento, pero que era un propósito en su decreto soberano para su gloria. Así coincidía Juan Calvino las cosas, por eso no tenía miedo ante estas circunstancias. Ahora vimos la circunstancia de los puritanos, donde los puritanos, ¿qué hacen? Una cuarentena. Simple y sencillamente hicieron una cuarentena. Mientras todos huían, todos pueblos quedaron desolados, familias enteras muertas. ¿Quién les ayudara? ¿Quién les ayudara? ¿Sabe cómo sobrevivieron los puritanos en esa cuarentena? ¿Saben cómo sobrevivieron los puritanos en esa cuarentena? Claro, está bajo la mano de Dios, siendo solidarios unos con otros, ayudándose unos con otros, hermanos. Y voy a concluir con el brote, uno de los tantos brotes de cólera que hubo en Londres, y quiero hacer referencia a la ocasión en que Charles Spurgeon le tocó, que nosotros sabemos que en la historia por algún motivo no deja o no están plasmados los sermones que predicó Charles Spurgeon en aquella época, porque recordemos que históricamente el lugar donde estaba situada la iglesia que Charles Spurgeon precedía no tenían una cuarentena o una prohibición obligatoria de no reunirse, ¿sí? Y algunos historiadores datan que Charles Spurgeon seguía ministrando bajo ciertas medidas en la iglesia, pero claro está que la visita a los enfermos en la vida que Charles Spurgeon profesó de piedad era algo evidente. Pero algo que yo quiero destacar de todo eso, claro está, Charles Spurgeon siguió adelante en el ministerio, claro está, Charles Spurgeon apoyó a su iglesia, claro está, Charles Spurgeon visitaba a los enfermos, ministraba a los necesitados. Cuando todos se apartaban de los enfermos, cuando todos se apartaban de los infectados, cuando todos se hacían a un lado, Charles Spurgeon apoyaba en todas las áreas que se debe de apoyar en estas circunstancias. Estoy hablando, claro está, en el brote de cólera del año 1800 o la década de los 50, en 1850, 54, algunos los datan, sí, pero quiero hablar de una experiencia que Charles Spurgeon tuvo y que cada uno de ustedes estoy seguro que ha tenido y que la pueden compaginar. ¿Cuál es? Que Charles Spurgeon dijo que en el momento de crisis era cuando aquellas personas que en algún momento se burlaron de él y de su evangelio,
Aquellas personas que en algún momento, incluso Charles Spurgeon dice que le llamaron hipócrita, esas personas que se reían de lo que él predicaba, en esos momentos lo mandaron a traer. Es decir, Charles Spurgeon decía, aquellas personas que alguna vez me dijeron que era un hipócrita, aquellas personas que alguna vez me dijeron y se carcajearon del evangelio que yo les prediqué, cuando se vieron necesitadas, infectadas en su lecho de muerte, reconocieron que yo era un siervo de Dios y me mandaron a traer para que les predicase el evangelio. Charles Spurgeon no solamente vio una oportunidad para ayudar al necesitado, para mostrarse sinceramente piadoso con sus hermanos, no solamente vio una necesidad para mostrarse como luz en el mundo, que brilla, la luz de Cristo brillando en él con todo su esplendor, sin algún temor, como lo hablamos en la carta apócrifa de Diogneto, sino que Charles Spurgeon vio una oportunidad para predicar el evangelio. Hermanos, yo estoy seguro que la mayoría de nosotros conoce o tiene o tuvo a su lado personas que les predicamos el evangelio y les hablamos de la gloria de Dios y de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y esas personas en alguna ocasión se rieron de nosotros, en alguna ocasión hicieron comentarios sarcásticos sobre nuestra fe. La mayoría de las ocasiones ni siquiera nos tomaron en cuenta. Desecharon el evangelio como cualquier impío desecha el evangelio. Pisotearon las perlas como cualquier cerdo lo haría. Hermanos, así como Charles Spurgeon vio una oportunidad para predicar el evangelio en el brote de cólera en Inglaterra en 1800, en la década de los 50, 1850 al 54, así nosotros tenemos una oportunidad en esta pandemia de predicar el evangelio. Si hay algo que yo resalté con respecto al entendimiento intelectual de Juan Calvino, reconociendo que Dios no hacía las cosas sin sentido, sino que había un propósito firme, tanto en el impío como en el creyente, tanto en la persona que le aborrece, como aquel fiel, como aquella iglesia fiel, reconociendo la soberanía de Dios. Nunca se cambió el plan de predicar el evangelio, nunca existió otra vertiente con algún sabor diferente, con algún sazón diferente. Siempre el fin ha sido predicar sus virtudes, siempre el fin ha sido predicar el evangelio. Charles Spurgeon logró ver eso con claridad de las necesidades. No estoy diciendo que Calvino no lo hizo, no estoy diciendo que Martín Lutero no lo hizo, no estoy diciendo que la iglesia primitiva no lo hizo. Pero quizás lo que sí estoy diciendo es que espero que ustedes sí lo entiendan de esa forma. Espero que ustedes no pasen por alto cuál es el fin de la iglesia en esta tierra. Y sí hay un propósito, y siempre habrá un propósito de Dios, de parte de Dios, de juicio para las naciones. Y claro está que la iglesia en estas condiciones está implicada. Hermanos, que Dios soberanamente, bajo las circunstancias pandémicas, estoy hablando del siglo XXI, bajo lo que estamos pasando, haya determinado que en ciertos lugares, la iglesia no se congregase, sabiendo que el día del Señor es para Él mismo y para darle gloria, y es algo que a nosotros nos beneficia, es uno de los regalos más maravillosos que el creyente tiene, darle gloria a su Señor. Es evidente que hay un juicio para la iglesia, hay un juicio para nuestra persona.
apatía ante las cosas santas, falta de valor al privilegio de llevar el glorioso evangelio, reconocer la necesidad de ser instruidos fielmente en la palabra, agradecer y reconocer la necesidad de pertenecer a una iglesia local y servir fielmente a ella para el avance de su reino. Y hermanos, se me podrían ocurrir muchas cosas en las cuales cada uno de ustedes debería de estar meditando al respecto. Si algo nos deja la historia, uno, es que el cristiano bíblico siempre se ha conducido de una forma tal que el impío queda sorprendido. Siempre, intelectualmente hablando, con una fe firme, glorificando al Señor. Otra cosa que nos deja la historia es que Dios nos hace las cosas sin sentido. Y no comprendemos hasta que sucede. Y podemos hablar de lo que pasa con la iglesia primitiva. Como lo dije, los historiadores narran que fueron tantas las muertes de los impíos y tan pocas las de los cristianos, que los cristianos llegaron a ser muchos. Cuando llega el siglo IV y Constantino quiere edificar el Imperio Romano, se encuentra con una fe creciente. Estoy hablando del cristianismo, una fe que fue perseguida 3 siglos anteriores. Y él, intelectualmente hablando, como un estratega militar, lo hace una religión permitida por el imperio, y lo vemos en el Edicto de Milán, y cesa las persecuciones del cristianismo y toma otro rumbo. Y podríamos hablar de más situaciones. Y no nos preocupemos ahorita qué rumbo va a tocar, qué rumbo va a tomar la iglesia en el mundo con esta situación. Preocúpate por qué rumbo espiritual va a tomar tu vida en esta situación. Espero estés leyendo, espero estés orando, espero estés dedicando a Dios momentos en privacidad para tu crecimiento espiritual. Porque si termina esta pandemia y solamente abres la puerta y sales para vivir de la misma forma, lo más probable es que no entendiste nada. Y podríamos decir que ni siquiera pasaste tiempo con el Señor para que viese lo que está obrando, para que te permitiese entender que la obligación o cuáles son las obligaciones y privilegios del creyente. Si algo podemos aprender de la historia y el fin de recalcar estos hechos es para que nosotros lo traigamos a la práctica. Nosotros traigamos a la práctica aquella fe de la iglesia primitiva que se ayudaba una con otra, que no se abandonaba, que salía adelante, que quedaban sorprendidos los incrédulos. Una fe como la de Martín Lutero, que decía, no tiene que huir el padre, no tiene por qué abandonar a su hijo. La madre, los hijos no tienen por qué abandonar a los padres. El maestro no tiene que ser abandonado por los alumnos. Y le responde a Jan Hus, le responde, ni el pastor tiene por qué abandonar a las ovejas. Hay una responsabilidad de nosotros. Ya citamos los textos en la mañana como miembros del cuerpo de Cristo, hermanos. Miembros del cuerpo de Cristo. Aprendemos de Juan Calvino que nuestro conocimiento intelectual tiene que estar visualizado en la praxis. Nuestro conocimiento de las Sagradas Escrituras, intelectualmente hablando, tiene que ser visualizado en la praxis.
Y él entendía que todo estaba bajo la mano soberana de Dios. Claro está que obraba en diferentes circunstancias, bajo diferentes aspectos, con fines y propósitos que solamente a Dios le competen. Y que nosotros como servidores de Él nos tenemos que someter y regocijar. ¿Saben por qué? Porque Él es sabio y soberano, nosotros no. Nosotros somos seres finitos, necesitados de Él. ¿Qué aprendemos de los puritanos? Hermanos, los puritanos no hicieron una rebelión. Mientras toda esa sociedad, de hecho, hubo decretos, no como nosotros que actualmente tenemos unas reglas de ¿qué? Seguridad sanitaria, no. Hubo ciudades donde hubo decretos a simple y sencillamente no salir y hubo restricciones. Y aquellos que eran infectados eran abandonados. ¿Qué hacen los puritanos? ¿Qué hizo esa aldea en específico de los puritanos? Nadie sale, nadie entra, vamos a repartir las provisiones y vamos a salir adelante de esta pandemia. Hermanos, es maravilloso. Es maravilloso eso. Es maravilloso. Ojo, yo no estoy hablando de un socialismo, de un marxismo o de un comunismo. Eso es herejía y es de diablo, es de Satanás. Yo estoy hablando de eso. Estoy hablando de la fraternidad, de la solidaridad entre cristianos. De ver por nuestro hermano. Eso aprendemos de los puritanos en este tipo de situaciones. ¿Cuántos hoy en día citan a los puritanos y suben textos de los puritanos y fotos de los puritanos y se compran libros de los puritanos, hermanos? Si viven igual que un incrédulo, ¿para qué tanto alardear? Tiene que haber coherencia. Y si algo aprendemos de el príncipe de los predicadores bajo una circunstancia pandémica, es que aquellos que en algún momento se burlaron de nuestra fe, aquellos que en algún momento nos llamaron hipócritas, aquellos que en algún momento despreciaron al justo y santo, es momento para volverles a predicar ese evangelio. No en una forma acusadora, como pateando al caballo caído, como comúnmente decimos en México. No, como cualquier ser pecador necesita del evangelio, como tú y yo lo necesitamos algún día y alguien nos predicó el evangelio. Eso nos muestra Charles Spurgeon bajo esta circunstancia, cuando las personas están débiles y necesitadas, y cuando todo el esplendor del hombre, sus riquezas, sus grandes palacios, sus grandezas, sus muchos bienes, no le sirven para nada en esta tierra. Hay una maravillosa esperanza de vida eterna en la persona de Jesucristo. Y Charles Spurgeon iba y se las predicaba, como cada uno de nosotros debe de predicar ese glorioso evangelio. Amén, hermanos. Creo que hasta aquí llegamos, también se me fue el tiempo, pero bueno, creo que abarcamos algunos puntos de la historia y aprendimos algo de la historia con respecto a esto. Antes de despedirme con una cita de Charles Spurgeon, quiero hacer el último breve recuento de las cinco épocas que vivimos. En una aprendimos la comunidad que se debe de tener como cristiano. En otra aprendimos la fidelidad a la palabra y el compromiso que tenemos unos con otros como hermanos. En otra vimos que el conocimiento que tenemos de las Sagradas Escrituras debe de ser en la praxis visualizado de una forma congruente. En otra pudimos ver, y hablando de los puritanos, que ni en el más obtuso de ellos intentó hacer una rebelión, sino todo lo contrario.
se dispusieron a complementar algo con el único fin de que la iglesia fuese beneficiada y saliese adelante. Y recalco, todos ellos confiaban en la soberanía de Dios. Todos los que estoy citando confiaban en la soberanía de Dios y creían fielmente que Dios tiene en sus manos nuestra vida y nuestra muerte. Todos ellos lo creían. Y todos ellos atendieron a la prudencia. Y todos ellos atendieron a la misericordia. Y aprendimos del príncipe de los predicadores que siempre hay un momento para predicar el evangelio, aquel que en algún momento se burló de nosotros, aquel que en algún momento nos llamó hipócritas. Y voy a cerrar esta pequeña plática con una cita de Charles Spurgeon, cuando vio las plagas de su época como una tormenta. Dijo: llevo a muchos a buscar, y solamente a buscar por un momento, pero para siempre y eternamente, el único refugio, Cristo, la roca. Hermanos, así nosotros debemos de llevar por un momento, pero para siempre y eternamente a las personas a conocer a Cristo, nuestra roca y refugio. Hermanos, que Dios les bendiga. Nos vemos, si el Señor lo permite, en nuestros horarios habituales el día miércoles, hasta que el Señor nos permita volver a congregarnos como teníamos por costumbre. Dios les bendiga, hermanos. Les mando un fuerte abrazo. Para las personas que se conectaron y no me conocen, soy el pastor Adrián Horta de la Iglesia Reformada Gracia en Ciudad Obregón, Sonora, México. Para todos ustedes, hermanos, espero seguirlos viendo en las conexiones, que lleguen a tiempo, hagan de cuenta que es un servicio, aunque recalco, nada tiene que ver con nuestro tiempo de congregación. Es decir, esto no sustituye en lo más mínimo nuestro tiempo de congregación. Dios les bendiga, hermanos, les mando un fuerte abrazo y si el Señor lo permite, nos vemos el día miércoles bajo este mismo medio. Dios les bendiga.